Hola hermanos de la iglesia Bethesda, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes a la distancia. Es un privilegio y un honor compartir y estudiar la palabra del Señor juntos. Es una alegría doble para mí porque el aprecio que tenemos por sus pastores es muy grande, por años, muchos años de conocernos, de ver su caminata, tanto del hermano Hugo como la hermana Clementina, y pues saber ahora que el hermano Hugo Fernando también está sirviendo al Señor ahí con ustedes, y ver el amor que ellos tienen por ustedes es muy especial. Y hermanos, es un gusto de verdad poder meditar en este momento en la palabra del Señor, pero más que eso también es un gozo poder estar con ustedes, porque hace muchos años, alrededor de que 21, 22 años, tuvimos la oportunidad y el privilegio de estar por ahí, y anduve carranceando también ahí en San Luis Potosí. Así que ahí aprendí, hermanos, una de las comidas más deliciosas que he probado en mi vida, y que algún día el Señor me conceda regresar y poder disfrutar eso que ustedes tienen ahí quizás muy cerca, o a lo mejor saben prepararlo, el alambre. El alambre, hermanos, yo nunca había probado algo tan rico, no sé, quedé encantado de comer alambre. Así que la próxima vez que se coman un alambre, acuérdense de mí, en honor a mí, disfruten su alambre, y de paso unos cuantos tacos ahí al pastor también. Pero es un gozo, hermanos, estar con ustedes, y queremos meditar algunas cosas en la palabra del Señor y pedirle al Señor que por su gracia abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para entender estas verdades que son vitales en estos tiempos finales. Pero oremos antes de comenzar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Señor, quiero pedirte que por favor tú hagas el milagro y vivifiques, Señor, estas palabras a pesar de ser compartidas a la distancia. Señor, tu Espíritu es el mismo y tú eres el que gobierna sobre nosotros, y tú eres el que da vida a nuestros espíritus. Señor amado, por favor, vivifica estas palabras. Abre tu palabra, abre tu pan. Pártelo, Señor, para nosotros, y que podamos alimentarnos y recibir el consejo de tu palabra para estos tiempos finales. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a sus pastores, por favor, y ayúdanos a ser siervos fieles para ti. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Vamos a estar meditando algunas cosas, algunos consejos, algunas lecciones que aprendemos de la vida de Jeremías. Y, hermanos, en cierta forma, de alguna u otra manera, ustedes son conscientes, la vida de todo el mundo ha sido cambiada en este año. La forma de vivir, la forma de desarrollarnos como estábamos acostumbrados ha sido cambiada. Acá en España han habido muchos cambios políticos, económicos, a raíz de este virus o de esta situación que nos ha tocado vivir, el encierro, el temor, la incertidumbre de qué es esto, qué está pasando y cuándo se acabará. Entonces hemos experimentado, hermanos, el estar encerrados más tiempo. Creo que nunca, en nuestra generación, nunca se había vivido una situación similar. En generaciones pasadas, a pesar de que enfrentaron virus o pestes, no se llegó al nivel que estamos ahora. Ahora ha sido algo mundial, una conmoción mundial, lo que ha afectado y lo que ha quebrado empresas incluso, ha hundido a muchas personas en deudas, en problemas, ha acabado con muchos matrimonios también, lastimosamente, y muchas vidas han terminado en el infierno
por perder la esperanza, por perder la visión de qué es lo que está pasando, el temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero hermanos, hemos experimentado nosotros ahora un poco de lo que es estar en cautiverio. Imagínense, teniendo libertad, viviendo en países donde gozamos de cierto grado de libertad, nos hemos visto de la noche a la mañana metidos en un cautiverio. Es una pequeña vislumbre de lo que es un verdadero cautiverio. Pero nos hemos tenido que someter a eso. Si nos han dicho, tienen que usar mascarilla, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido que usar la mascarilla. Si nos han dicho que tenemos que estarnos echando el gel de alcohol en las manos, pues hemos tenido que hacer eso. Si nos han dicho que no podemos salir a ciertas horas o ir a ciertos lugares o limitarnos en la cantidad de tiempo que estamos pasando afuera, hemos tenido que acatar esas leyes, esas ordenanzas. Hemos experimentado lo que es perder nuestra libertad, perder nuestro poder de decidir a dónde voy, a qué horas voy y con cuántos voy. Nos hemos visto limitados en ese tiempo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que cautiverio es la privación de la libertad en manos de un enemigo. Es una vida en la cárcel. Eso es lo que significa cautiverio. Privación de la libertad en manos de un enemigo. En este caso, el enemigo que ha agobiado al mundo. Hay dos enemigos en estos meses. Uno de esos enemigos es un virus microscópico, muy microscópico, y ha afectado muchas vidas y muchos han muerto. Muchos han muerto a causa de este virus. Otros se han enfermado y gracias a Dios se han recuperado. Pero no es solo ese enemigo. El enemigo más grande que nos ha privado de nuestra libertad, ¿saben quién es? El miedo, el temor, el andar con esa incertidumbre, con esa preocupación que ya no quiero salir, que nadie se me acerque, me van a contagiar. Ese virus, hermanos, es peor que cualquier otro virus microscópico que pueda existir. Porque ese virus nos controla nuestra decisión, controla nuestro buscar de Dios incluso, nuestra voluntad. Y el Señor no quiere que seamos, hermanos, cautivos de esos temores, que seamos cautivos de esas cosas. Él es el que cuida de nosotros, Él es nuestro sanador, Él es nuestro cuidador, nuestro protector, Él es nuestro proveedor. Entonces podemos confiar en Dios, podemos confiar en ese Dios grande que tenemos, pero nosotros muchas veces tememos más a los hombres, al virus, que a Dios. Y eso no es del agrado del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a perder el camino. Vamos a perder el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos. Ahora, si estamos en cautiverio, hemos experimentado un poco de lo que es estar en cautiverio, privarnos de la libertad a manos de un enemigo. ¿Saben ustedes que el Señor mismo, en su amor a su pueblo, envió un profeta, uno de los profetas más grandes que ha tenido Israel? Pero el llamado de este profeta, el mensaje de este profeta a la nación, a la tribu de Judá, no era agradable. No era lo que el corazón quería escuchar en medio de un tiempo de crisis. Recordemos el contexto en que Jeremías vivió. Estaban siendo asediados, estaban siendo amenazados por el rey de Babilonia. Ellos estaban siendo atemorizados por las palabras que escuchaban del boca
del rey de Babilonia. Entonces, en ese momento, Dios les envía un profeta. Y qué alivio, hermanos, en medio de estar nosotros en una situación difícil, en medio de estar atravesando un tiempo difícil, en medio de estar con incertidumbres como hemos estado en estos meses, qué lindo que Dios envíe a un profeta, a alguien que haya escuchado la voz de Dios y nos traiga la palabra de Dios. El problema es que el mensaje de ese profeta era uno solo. ¿Cuál era el mensaje de Jeremías? Sométanse al cautiverio. Sométanse al cautiverio. Y eso, hermanos, no nos gusta escucharlos. No nos gusta. A nosotros nos gusta escuchar la liberación. ¿Cómo Dios nos va a sacar? ¿Se recuerdan a Israel? Dios les envió a Moisés cuando estaban en Egipto. Y Moisés hizo las señales y los milagros que Dios le había dado allá en la zarza. Y viene el pueblo de Israel, se regocijó porque al fin Dios se acordó de ellos y llegó el libertador que los va a sacar y llevar a la tierra que él prometió al padre Abraham. Y va Moisés con Aarón, se presentan delante de Faraón. ¿Y qué hizo Faraón? Oprimió más al pueblo. Que duda un momento. Tú me dices que eres enviado por Dios, haces estos milagros, pero ahora nos están oprimiendo, hermanos. Vean qué conflicto para Israel también. ¿Y qué decía Moisés? Espérense, yo tengo que regresar con él. Dios me habló que regrese con él. Dios no ha terminado con Faraón. ¿Qué conflicto, hermanos? ¿Creerle al hombre de Dios o dudar al ver lo que el rey y las circunstancias me están diciendo? Porque si me baso en lo que el rey y las circunstancias me están diciendo, me están oprimiendo más, no quiero libertador, prefiero quedarme haciendo ladrillos para Faraón y estoy tranquilo. Pero si yo decido creerle a Dios y al mensajero que Dios está enviando, yo tendré que pagar un precio junto con él y llevar el oprobio y llevar lo que venga. Ese cautiverio no nos gusta. Entonces Jeremías está aquí, delante del pueblo y presentándose muchas veces, dando muchos mensajes, muchas palabras proféticas, él mismo pagando un precio por el mensaje que Dios le ha dado. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el resumen de lo que Jeremías le está diciendo al pueblo? Tienen que someterse al cautiverio. Él era el mensaje. Él se estaba sometiendo al cautiverio, pero no al cautiverio del rey de Babilonia. Él estaba sometiéndose al cautiverio de Dios. Él dice que llegó a un punto que dijo, Señor, no más, ya no hablaré, Señor, ya no. ¿Pero qué pasó? Pero dice, tú pudiste más que yo. No podía callarme. ¿Por qué? Porque él no podía callarse. Porque él era un cautivo de Dios. Un cautivo, acuérdense lo que es. Un cautivo es alguien privado de libertad en manos de su enemigo. El único detalle es que el enemigo, según esta definición de Jeremías, era Dios mismo. Y Dios siempre escoge lo mejor para nosotros. Entonces, Jeremías aquí está peleando en su corazón con Dios. Él está siendo castigado. Él está siendo castigado, perseguido, hermanos, por obedecer a Dios. El profeta, nosotros tenemos el concepto y creemos que, si yo hago la voluntad de Dios, voy a estar bien y todos van a estar conmigo y todos me van a apoyar y todos me van a comprender. Muchas veces, hacer la voluntad de Dios traerá para nosotros oprobio. Traerá para nosotros burlas, menosprecio, por querer
obedecer a Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Tienen ustedes un mensaje? Ay, yo sí tengo un mensaje, hermano, y cuando quieran que el pastor me ponga a predicar. No. En su vida. ¿Cuál es el mensaje que usted está dando en su trabajo, en su casa, cuando sale a comprar comida, cuando va en el coche y está en la luz roja o casi llegando al amarillo y sabe que alguien se le va a atravesar? ¿Qué mensaje está dando ahí? ¿Qué mensaje cuando conduce por las calles? ¿Qué mensaje cuando los ojos quieren irse a la derecha y bueno, no hay nadie viéndome? No, el Señor me está viendo. No tengo que ver en esa dirección. ¿Qué mensaje da nuestra vida, hermanos? Pero Jeremías no fue amado. Jeremías no fue amado. Y al contrario, ahí en el capítulo 20, veamos lo que pasa. Acompáñenme a Jeremías capítulo 20. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias en Jeremías capítulo 20. El hombre de Dios, el mensajero de Dios, tenía un mensaje para el pueblo de Dios. Pero dice ahí en Jeremías 20, versículo 1. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Acuérdense, el sacerdote Pasur era un príncipe sobre la casa de Jehová. No era cualquiera, no era cualquier levita, cualquier sacerdote que lo escuchó. Era un príncipe en la casa de Jehová. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Acuérdense de este detalle, después nos va a servir. Lo puso, ¿dónde estuvo Jeremías? ¿Dónde lo puso Pasur? En el cepo. En el cepo. Ahora, verso 3. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Pasó toda la noche Jeremías ahí. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y lo llevarán cautivos a Babilonia, y los matará a espada. ¡Qué mensaje de este profeta, hermanos! Verso 5, entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado, tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Hermanos, imagínense, este era el mensaje de Jeremías. Qué difícil, qué duro tener que acusar, pero no se lo estaba diciendo a cualquiera, se lo estaba diciendo a los gobernantes, a uno de los príncipes de la casa de Jehová. Hermanos, hacer la voluntad de Dios, andar en el camino del Señor, traerá oprobio. Y muchos no van a entender. Muchos terminarán menospreciando el mensaje que reciben de los profetas de Dios, de los siervos de Dios, porque no es el mensaje que se quiere oír. ¿Cuál era el mensaje de este Pasur? Pueden leerlo después ahí en Jeremías. No, rey, no te preocupes, Jehová te libertará, Jehová te sacará de este problema. Es lo mismo que escuchamos hoy.
No, tú eres hijo del rey, tú eres valiente, tú estás en victoria. ¿Y qué dice Dios? Sométanse al cautiverio. Sométanse al cautiverio. Y no solo eso, no es solo someterse a cualquier enemigo. Era Babilonia, una de las naciones más idólatras que existían. Ahora, imagínense ustedes ahí en Querétaro o en San Luis Potosí. Imagínense al ejército de Francia. Hermano, ahí yo tuve la oportunidad de estar también ahí en el castillo de Chapultepec y ver un poco de la historia. Imagínense que Francia invade. Remontémonos a esos años. Francia invadiendo México. Y de repente el pastor de la iglesia empieza a dar un mensaje. Sométanse al cautiverio. Mexicanos, sométanse al cautiverio. Sométanse al cautiverio. Sométanse a los franceses. ¿Qué pensaría un mexicano de esos tiempos, hermano, si hubiera escuchado un mensaje así? Locura. Creo que lo matan también. Jeremías experimentó eso. Jeremías al pueblo que estaba invadiéndolos, al ejército que estaba invadiéndolos, les estaba haciendo, digamos, un favor, haciendo que el pueblo se pasara a ellos. Ese era el mensaje de Jeremías. Era un traidor, hermanos, a ojos humanos, pero hay un problema. Dios le dio ese mensaje. Dios le dijo: sométanse al cautiverio. Qué difícil para el pueblo común poder discernir, entender un momento. Jeremías o es profeta de Dios, o el rey, los gobernantes y el príncipe de la casa de Jehová, Pasur, están en lo correcto. Uno de los dos, porque son dos mensajes opuestos. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Qué difícil. Pónganse en posición del pueblo de Israel, en medio de los dos. Dos mensajes diferentes, opuestos completamente. Uno es cautiverio, el otro prosperidad, paz, victoria. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Hermanos, nosotros vamos a experimentar esas encrucijadas. Esas encrucijadas las vamos a experimentar con mayor frecuencia en este tiempo. ¿Y saben qué? Solo uno de los dos caminos es el camino de vida y el camino que lleva a la bendición de Dios. Necesitamos urgentemente llegar a la conclusión que lo mejor es ser cautivos de Dios. Cautivos de Dios. Y ese es el mensaje, el título de este mensaje. Cautivos de Dios. ¿Por qué? Porque un cautivo de Dios, hermanos, va a tener paz en medio de cualquier problema, de cualquier tribulación. Un cautivo de Dios va a experimentar la presencia de Dios, la guianza de Dios. Y cuando en medio de algún camino oscuro no sienta la presencia de Dios, tendrá la certeza de que Dios me habló, que vaya por aquí. Y aunque no me responda, aunque no me hable, no me moveré de este camino. Es la importancia, hermanos, la urgencia de ser cautivos de Dios. Ahora, veamos ahí en el capítulo 21. Quiero que vean ustedes el resumen de lo que Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que escuchaba Judá? ¿Qué era lo que escuchaba el rey? ¿Qué era lo que escuchaba el pueblo? Profeta, ¿qué tienes que decirme? ¿Cómo sé yo que tú no me estás enviando a la muerte, profeta, con tu mensaje? Miren acá en el capítulo 21.
el Señor, verso 8. Y a este pueblo dirás, esta es la palabra de Dios, el ofrecimiento que Dios le está haciendo al pueblo. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad, aquí, morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Ese era el mensaje. Ese era el resumen de lo que Dios estaba hablándole al pueblo a través de Jeremías. Decidan. Hay dos caminos. El que se quede, muere. El que salga, vivirá. ¿Qué van a hacer? Su vida les será por despojo, dice, a los que se sometan al cautiverio, a los que se entreguen al enemigo, al que los tiene sitiados. Su vida les será por despojo. Hermanos, en el fin, y estamos en los tiempos del fin, muchos van a dudar y van a perder el camino de Dios y la voluntad de Dios, e incluso perderán sus vidas espirituales o hasta sus vidas físicas por no haber aprendido a discernir la voz de Dios a través de sus pastores. Es serio, hermanos. Es serio. Es cuestión de vida o muerte. En el fin, cuando muchos pastores empiecen a advertir, no hagas esto, hablando de la marca de la bestia, sea lo que sea, no lo hagas. Pero es que todos lo están haciendo y no les pasa nada, y están bien, y ¿por qué no? Y al contrario, me están diciendo que no puedo comprar, no puedo vender, no puedo hacer nada, no puedo trabajar. El pastor perdió el rumbo, el pastor está perdido. Cuando el pastor, hermanos, les dice algo, les da una instrucción, hermanos, no escuchemos este tipo de música. Hermano, hermana, no se vista de esta forma. Ahí está, legalismo. Hermanos, cuidado. Quizás ese cautiverio era el camino de vida para nosotros. Y nosotros lo estamos menospreciando. Muchos van a perder el camino de Dios ahora en el final, en el fin de los tiempos, por menospreciar el consejo de sus pastores. Preferirán creerle a los gobernantes, preferirán creer lo que la multitud dice, lo que la multitud hace. Le creerán más a las noticias. No sé cómo están las leyes allá en México en cuanto a congregarse. Hermanos, ¿a quién vamos a creer más? ¿A quién le vamos a creer? Nosotros hemos abierto la iglesia. Sí, hubo un tiempo que fue prohibido y respetamos, no se podía, está bien. Pero cuando ya empezaron a quitar restricciones y nos limitaron en el número que podíamos reunirnos, hermanos, abrimos la iglesia. Es triste saber que iglesias permanecerán cerradas hasta el 2021 por temor al virus. ¿Cómo? ¿Y sus vidas espirituales? Hermanos, si ustedes aman al Señor y han estado también encerrados o sin poder congregarse como hemos estado nosotros por algunos meses, hermanos, ustedes son testigos también conmigo de que hace falta estar juntos.
El consejo de Dios es congregarnos. ¿Por qué? Porque nos animamos unos a otros, nos alentamos unos a otros. Tenemos que congregarnos. Tenemos que estar juntos con los que aman a Dios y están buscando al Señor. Con ellos tenemos que pegarnos. Tenemos que aprender a recibir el consejo del pastor. Tenemos que poner en práctica, no es solo recibir, es poner en práctica el consejo que recibimos del pastor. ¿Qué tanto confiamos nosotros en los hombres que Dios ha puesto sobre nosotros? En su amor por Dios, en su celo por Dios. Hermanos, Dios nos ha permitido llegar a este tiempo con un propósito. Un propósito. Es incómodo lo que está sucediendo. Es que no me gusta. Es mundial, no se preocupe. Todos estamos en este mismo barco. Y ahí vamos. Nosotros desde junio, creo yo, finales de junio, julio, nos permitieron nuevamente volver a reuniones en la iglesia. Y estuvimos así. Hasta hace poco, nuevamente nos volvieron a restringir. Y nos limitaron más el número de asistentes. No importa, no vamos a cerrar la iglesia. Yo estoy ahí, hermanos. Vamos a abrir. Si alguien quiere llegar caminando, las puertas de la iglesia están abiertas. Hermanos que viven lejos, les hemos recomendado. Quedémonos. Veamos la transmisión. Veamos el canal que tenemos. Hermanos, no importa. Atendamos el consejo. No importa si nos dicen ahora sí, ahora no. Nosotros no estamos temiéndole a las autoridades ni al famoso virus. Queremos atender la voz del pastor. Cuando el pastor nos diga, hermanos, ya podemos reunirnos, reunámonos. No, hermanos, no empiecen con, es que tengo temor. Y si llega alguien con el virus y me lo pega, hermanos, nuestras vidas están en las manos del Señor. El virus lo podemos coger de cualquier parte, de cualquier lado donde vayamos, que hayan otras personas lo puede tomar. No es un virus tan letal, ya hemos aprendido, ya hemos descubierto eso. Pero el punto aquí es el cautiverio. ¿A quién vamos a escuchar? Para saber si ir o no ir al cautiverio. Jeremías y el pueblo de Israel no tenían el libro para saber qué venía después. Nosotros sí, porque ellos son un ejemplo. Ellos, hermanos, son para nosotros un ejemplo de cómo tenemos que movernos y dirigirnos en estos tiempos finales. Usted y yo tenemos más responsabilidad porque tenemos el resto de la historia. Ya entendemos que el camino de Dios es sométanse al cautiverio. Sométanse al cautiverio. Ahora, si andamos con temor de lo que pueda venir, del futuro, de mi trabajo, de mi negocio, de la empresa, de mi familia, hermanos, no agradaremos el corazón de Dios. No agradaremos el corazón de Dios. Dios nos ha puesto en situaciones hoy, en condiciones hoy, para prepararnos, para conocerlo, para revelarse a nosotros, así como leímos ahí, que el que se someta al cautiverio, esa es una de las bendiciones. Acompáñenme a Jeremías 24. La bendición de someternos al cautiverio. Jeremías 24, versos 6 y 7 dice, porque pondré mis ojos sobre ellos, los que se sometan al cautiverio, para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¡Qué bendición! El Señor dice, sométanse al cautiverio y su vida les será por botín.
Pero después, cuando estén ya en el cautiverio, van a conocerme. Van a conocerme. Se volverán a mí de todo corazón. Y yo voy a ser su Dios. Y ustedes me serán por pueblo. Hermanos, hay una bendición en estar en ese lugar que se llama cautiverio. Que es desagradable, es la privación de la libertad. Pero para Dios es agradable. Porque ahí Él se revela a nosotros. Hay bendiciones. Vienen tiempos más difíciles. Tal vez ahorita Dios nos ha puesto en un cautiverio de enfermedad. Tal vez es un cautiverio de salud. Tal vez es un cautiverio económico. Tal vez es un cautiverio emocional. En ese cautiverio podemos rendirnos y someternos a Dios. Pero si estamos peleando, no, es que si mi vida fuera diferente, es que si yo cambio esto, o si es que no fuera por fulano, o por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, mis hermanos, lo que sea. Hermanos, podemos perder un encuentro con Dios si estamos quejándonos. Pero si en medio del sufrimiento, en medio del cautiverio, miramos al Señor y decimos, Padre, ayúdame, quiero conocerte en este tiempo. Señor, no me sueltes, no me dejes desviarme, Señor, no me dejes apartarme de tu camino. Manténme en tu camino, Señor. Hermanos, Él será fiel. Él será fiel. Vienen tiempos más difíciles. Y solo aquellos que hayan aprendido a someterse al cautiverio de Dios tendrán una palabra para los necesitados. Solo los que hayan aprendido a someterse al cautiverio de Dios tendrán una palabra para los necesitados. Características de los cautivos. ¿Cuáles son unas 3 características? Veamos 3 características de un cautivo normal, un cautivo natural, en cualquier tiempo de la historia. Una persona que está cautiva. 3 características. 1, nadie es cautivo voluntariamente. Nadie es cautivo voluntariamente. Es una privación de la libertad. Entonces significa que a la fuerza me están metiendo en esta situación. Hay cárceles espirituales, hermanos. Hay cárceles emocionales o de salud que no dependen de nuestra voluntad. Que no dependen de lo que nosotros escojamos. Nosotros no escogimos estar en este encierro. Aquí estoy, en casa, enviándoles este mensaje a la distancia. Porque perdimos la libertad de esta semana de poder ir a la iglesia en cualquier momento y transmitirles o grabar esto desde allá. Perdí mi libertad. Entonces, no importa, estoy desde casa grabando esto, porque ellos no determinan mi libertad. Yo estoy bien con lo que Dios escoja para mi vida. Ahora, nadie es cautivo voluntariamente. Otra característica de los cautivos. El cautivo pierde sus derechos y su voluntad. Un cautivo no tiene derechos. No tiene derechos. Un cautivo no tiene opinión, no tiene voz y no tiene voto. Eso es lo que hace el socialismo. Aparenta, da la imagen de que, vamos a hacer elecciones, sí, pero ya sabemos quién va a ganar. Tenemos que aparentar. Tenemos que actuar. Eso no es el camino de Dios. Pero un cautivo pierde sus derechos. Un cautivo no puede decir, yo quiero tomarme el día libre mañana. Un cautivo no puede decir, no tengo ganas de ir a trabajar. Si las personas que están gobernando sobre él dicen que tiene que hacerlo, el cautivo tiene que hacerlo. No es opcional.
Otra cosa es que el cautivo lleva oprobio a ojos del pueblo, a ojos de los que están alrededor. ¿Por qué? Porque los demás lo ven de menos. Los demás lo menosprecian, porque es un simple esclavo, es un simple cautivo, lo trajeron de otro lugar, no vales nada, no vales nada, esta no es tu tierra, este no es tu lugar, tú no perteneces aquí, tú no vales nada. Es la otra característica de un cautivo, lleva oprobio a ojos de los que están alrededor. Hermanos, ¿de quién somos cautivos nosotros? ¿A quién tememos? ¿Quién dirige nuestras vidas? ¿Quién determina si yo soy feliz o no soy feliz? Si yo tengo libertad o no tengo libertad. ¿Quién determina eso? Solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. O somos cautivos de Dios, o somos cautivos del mundo, del diablo y de sus concupiscencias. Él quiere gobernar sobre nosotros. Él quiere gobernar y su mensaje, sus razonamientos son muy convincentes también. Oh, sí. No te sometas a Dios. ¿Qué estás haciendo? Te vas a enfermar con este virus. No salgas. Ir a la iglesia con otras personas. ¿Y qué tal si llega alguien enfermo? No lo hagas. No vayas a la iglesia. Quédate en casa. Tranquilo. Puedes ver la transmisión. Puedes cantar con ellos. Incluso hasta puedes ver 3 prédicas si quieres. Si vas a la iglesia, pierdes tiempo y solo verás una. Aquí puedes quedarte más cómodo, con un cafecito, con un alambre. Puedes disfrutar unos tacos mientras estás acá. Hermanos, cuidado, porque el cautivo, acuérdense, no es cautivo voluntariamente. El cautivo pierde sus derechos y el cautivo lleva un oprobio a ojos de otros. Pero un cautivo de Dios también. Éramos presos de nuestros pecados. Estábamos bajo el dominio de Satanás y el Señor pagó el precio. Y ahora somos de Él. Somos de Él, hermanos. Él nos compró. Nosotros aceptamos que Él nos rescatara. Nosotros aceptamos que Él pagara el precio por nosotros. Ahora nosotros somos cautivos de Dios. Hermanos, ¿de quién somos nosotros cautivos? Dice que el cautivo pierde sus derechos y su voluntad. ¿Y si somos cautivos de Dios? ¿Qué derecho tenemos nosotros? Agradarlo a Él y hacer su voluntad, no nuestra voluntad. Ya no podemos hacer nuestra voluntad, hermanos. Tenemos que aprender a amar la voluntad de Dios. Tenemos que ir, dice que Jeremías ahí en el capítulo 6, que tenemos que ir y preguntar por las sendas antiguas. Tenemos que ir, Señor, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, quiero amar tu voluntad, aunque no me guste. Aunque no me guste. ¿Por qué? Porque yo sé que esa voluntad es el lugar y el camino donde tú me vas a guardar, donde yo te voy a conocer. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame. Y el camino de ser cautivos de Dios también traerá oprobio delante de nuestros familiares, delante de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Ay, qué exagerado. ¿Por qué tienes que estar yendo a la iglesia? ¿Por qué tienes que estar leyendo tu Biblia? Sé normal, diviértete como hacen todos. No, hermanos, ahora yo soy cautivo de Cristo. Yo soy cautivo de Cristo. Veamos rápidamente, ya casi para terminar, algunos ejemplos de personas que se sometieron al cautiverio de Dios.
al cautiverio de Dios. Acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 5. En Segunda de Reyes, capítulo 5, encontramos el ejemplo de una cautiva. Alguien que llena los 3 requisitos que vimos de las características de una cautiva. Ella no estaba ahí voluntariamente. Ella perdió sus derechos y su voluntad de decidir. Y ella llevaba un oprobio delante de los ojos del pueblo, porque ella fue capturada, fue agarrada y llevada cautiva ahora a Siria. Y esta muchacha está en casa de Naamán. Y como es una cautiva, no sabemos su nombre, no sabemos su edad, no sabemos nada, porque ahora ella es una cautiva, ella está prisionera. Ya no tiene voluntad. ¿Cómo te llamas? No sabemos su nombre. No sabemos su nombre. Pero en medio de esa condición, hermanos, vean de quién era cautiva ella. En realidad, en su corazón, ¿quién estaba gobernando? Dice, verso 1, capítulo 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¡Qué gran hombre! Alcanzó éxitos, llegó a tener el reconocimiento del rey, pero era leproso. ¡Qué humillante! ¡Qué triste, hermanos! Llegar tan lejos, pero tener lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Solo eso se nos habla de esta muchacha. Ella todo lo que hizo fue ir con la esposa de Naamán, con su mujer, y decirle: allá en Israel, en mi casa, en mi tierra, hay un profeta del Dios vivo. Yo lo conozco, Él lo puede sanar. ¿Quién tenía la libertad? ¿Quién era libre aquí? ¿Ella o Naamán? Naamán sin esperanza de recuperarse. No tenía esperanza, era esperar la muerte. Pero ella, siendo una esclava, siendo una cautiva, ella sabía, allá hay un Dios vivo que puede sanarlo. ¿Qué está diciendo ella, hermanos? O sea, ella está creyendo en el poder de Dios, porque ella no está reclamando aquí ser rescatada. Ella no está diciendo: señora, si me llevan, yo les digo cómo puede ser sanado, pero si no, aquí no sale nada. No. Dios la llevó a ese lugar con un propósito. Ella se estaba sometiendo al cautiverio. Ella reconoció: ya no hay esperanza para mí. No puedo salir de aquí, soy cautiva. Pero Señor, si tú me has puesto aquí, en lugar de desear la muerte de este malvado Naamán, voy a procurar su bien. Tengo palabras de vida para él. Señora, su esposo puede ser sanado allá con el profeta en mi país, porque hay un Dios vivo. Hay un Dios vivo. Ella no se quedó con eso para ella. Ella no guardó amargura en medio del cautiverio. Ella tuvo una palabra, hermanos, en su cautiverio, en su cautividad, para un hombre necesitado. Vamos a Juan, capítulo 6, otro ejemplo. Juan, capítulo 6. Jesús fue al otro lado, en el mar de Galilea, y dice
en el verso 8, que uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿por qué? Acuérdense del contexto, habían una multitud escuchando a Jesús y Jesús tuvo compasión de ellos y quería darles de comer, quería darles comida. ¿Y qué pasa? Jesús les dice, vamos a alimentarlos, denle comida. Señor, ¿pero cómo? Y Andrés dice, Señor, solo hay. Verso 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahora, recordemos quién era este muchacho. Tampoco se nos dice su edad, no se nos dice su nombre, no se nos dice nada de él. Solo que era un muchacho y una característica. Tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. No eran tiburones, no era un pez grande, eran pececillos pequeños. Este muchacho, hermanos, estuvo dispuesto a dar lo que tenía. ¿Quién era él? Era un cautivo también. Pero él vivía en su nación, era un israelita, sí. ¿Y quién gobernaba en ese tiempo ahí? Los romanos. No, yo no salgo al desierto, y si me topo con los soldados romanos, no, yo no quiero estar ahí. Y si este hombre dice que tiene palabra de los cielos y que es el Hijo de Dios, como muchos están diciendo, y puede hacer milagros, ¿por qué no nos liberta? ¿Por qué no nos da comida? Ese muchacho se acercó y dijo, esto es todo lo que tengo. Esto es todo lo que tengo. ¿Te puede servir esto, Señor? 5 panes y 2 pececillos. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en nuestro cautiverio? ¿Nos estamos sometiendo? Señor, no tengo riquezas, no tengo esto, no tengo lo otro. Lo único que tengo, Señor, tal vez es mi gratitud, mi alabanza, mi adoración. ¿Cómo estamos, hermanos, en medio del cautiverio que Dios ha escogido para nosotros? Creo que todos, de una u otra forma, estamos atravesando un cautiverio. Otro ejemplo de cautiverio, Esther, la reina Esther. Ella era una cautiva. Y Dios la llevó al palacio. Dios la llevó al palacio del rey. No para que viviera de los lujos, para que se olvidara de las necesidades. En medio de su cautiverio, ella aprendió a buscar la voluntad de Dios. Y ahora está ahí en un momento crucial, cuando muchos del pueblo podían morir. Y ella llegó ahí para interceder y salvar al pueblo de Dios. ¿Qué hacemos? Y el último ejemplo que quiero que veamos. Vamos a Hechos. En el libro de los Hechos. Verso 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, ¿qué estaba pasando con ellos aquí? Ellos estaban en Filipos y dice que hubo un alboroto. Los agarraron, los azotaron, dice unos versos atrás. En el verso verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mire lo que dice el 23, después de haberles azotado mucho. O sea, no solo los azotaron mucho.
hermanos. Y después de eso los meten presos, los llevan, y mire el verso 24, el cual, ¿se recuerdan de Jeremías? ¿Dónde pusieron a Jeremías? En el cepo. Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, lo más oscuro, tal vez lo más apestoso, lo más sucio. Ahí los metió y les aseguró los pies en el cepo. Ahora aquí, al igual que el profeta Jeremías, Pablo y Silas están en una cárcel por hacer la voluntad de Dios, por hablar la palabra de Dios. Y ahora ellos también están en el cepo. Van a pasar la noche igual que Jeremías en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, alrededor suyo, sus vecinos, alrededor del lugar donde usted vive, en su trabajo, en su familia, hay presos también. ¿Qué están escuchando de usted en su cautiverio? ¿Qué mensaje están escuchando que sale de su boca? Queja, lamento, enojos. O en medio de todo, hay gratitud por lo que Dios escoge. Pablo y Silas están aquí orando y cantando. Orando y cantando. ¿Y qué hizo Dios? Trajo un terremoto, verso 26, y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Y el carcelero qué pensó? Se escaparon, me voy a matar porque me van a matar los soldados mañana cuando ellos encuentren esto, que se escaparon todos los prisioneros. Pero ¿qué pasó? Esos hombres prisioneros fueron impactados por lo que estaba sucediendo. Ellos fueron estremecidos, fueron sacudidos, hermanos, de tal manera por el testimonio que estaban viendo en Pablo y en Silas. Los acaban de azotar, los acaban solo por decir cosas, por hablar de un maestro que ellos dicen que está vivo, que ya lo mataron. Pero ellos dicen que está vivo. Y por testificar eso, los azotaron mucho y los metieron en lo más profundo. Eso los sacudió más que el terremoto mismo. A tal grado que después del terremoto, ninguno se quiso ir. No, aquí salgo. Yo quiero estar aquí. Yo quiero seguir escuchando a estos hombres. Cómo estos hombres, con lo que acaban de pasar, donde los metieron en lo más profundo, están hablando con su Dios. ¿Estamos orando, hermanos? ¿Estamos orando? ¿Hablando con Dios? Cuando nos suceden cosas, ¿nos quejamos? Hermanos, no nos quejemos. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito en medio de cualquier situación que venga a nuestras vidas. Pero Él espera que manifestemos el carácter de Él. Que sometamos nuestras vidas al trato, al cautiverio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dudando? ¿Quejándonos? ¿Qué estamos haciendo en nuestro cautiverio actual? Vez tras vez, el apóstol Pablo iniciaba sus cartas recordándonos que él era prisionero de Jesucristo. Todos estos 4 ejemplos, y hay más en la Biblia, hay muchos más. José, David, muchos ejemplos. Todos ellos eran prisioneros de uno que está ahí arriba, que gobierna sobre todo. Pablo inicia sus cartas
recordándonos que Él era prisionero de Jesucristo, no de Roma, ni de nadie más. Él era cautivo de aquel que murió para hacerle libre. Sí, el Señor nos libertó, pero para que lo sirvamos a Él, para que lo adoremos a Él. Ahora, hermanos, Pablo tenía la libertad que Jesús le dio cuando lo salvó. ¿Eres un cautivo del Señor o un cautivo del temor? ¿A quién tememos? ¿A quién servimos? ¿A quién tememos y a quién servimos, hermanos? ¿Al Señor? ¿A los gobernantes de este mundo? ¿Al miedo? ¿A quién tenemos? ¿A quién tememos? El pueblo de Dios escuchará la voz de Dios a través de sus siervos. Pero muchos terminarán perdiendo en la posición de Dios en sus vidas o sus vidas mismas por no haber reconocido la voz de Dios en sus pastores, en los hombres de Dios que Dios ha puesto sobre ellos. Viene un avivamiento, hermanos. Viene un avivamiento. Sí, el tiempo del fin, hay muchas dudas, hay muchos temores. ¿Y si pasa esto? ¿Y si viene el otro? ¿Y si vienen guerras? Y ¡ay, qué miedo! Muchos tienen miedo para eso, de esas cosas. Pero hermanos, el tiempo del fin es el regreso de nuestro Señor. No tenemos que andar con temores. No tenemos que andar. Nuestro único temor debe ser estar del lado de Dios, pero no tenemos que andar con intrigas, con preocupaciones. El mundo sí anda con esas preocupaciones. Por eso andan desesperados los países buscando una vacuna contra este virus. No necesitamos una vacuna, necesitamos un encuentro con Dios. Él nos sana, necesitamos doblar nuestras rodillas, necesitamos interceder, buscar al Señor. Y Él, hermanos, va a hablarnos, va a darnos la palabra, porque en este tiempo, solo los que se sometan al cautiverio tendrán una palabra para los necesitados. Hay necesitados, desesperados por buscar una palabra de esperanza. Y nosotros, usted y yo, que conocemos al Señor Jesús, somos los llamados a tener esa palabra. A tener esa palabra. Pero tenemos que someternos a los tratos. O no tendremos una palabra viva. Tendremos conceptos tal vez. Pero eso no da vida. Hermanos amados, me despido con estas palabras. Y quiero decirles, ánimo. Ánimo en lo que estén atravesando, en el cautiverio que Dios escoja para ustedes, hermanos. Quiero dejarlos con estas palabras. El mensaje de Jeremías no era agradable, pero era el mensaje de Dios. ¿De quién eres cautivo? ¿De Dios? ¿Eres un cautivo de Dios? El mensaje de Jeremías no era agradable, pero era el mensaje de Dios. Que seamos, mis amados hermanos, cautivos de Dios. Que ustedes allá en Querétaro, en San Luis Potosí, sean cartas abiertas, sean representantes de aquel que los hizo cautivos para libertad, de aquel que pagó el precio por sus pecados, de aquel que los ama y quiere encontrarse con ustedes. Ánimo y sigan adelante buscando al Señor y perseverando en su iglesia, y que el Señor les bendiga.